Según las enseñanzas de Carl Jung, comprender cómo el universo o la realidad se relaciona con el mundo interior de un individuo requiere comprender la dinámica del propio subconsciente. En este vídeo hablaremos sobre cómo el universo te pone a prueba antes de cambiar tu realidad. 1. Consciente e inconsciente. Profundidades de la mente. Una de las mayores contribuciones de Carl Jung a la psicología fue su exploración profunda de la relación entre lo consciente y lo inconsciente. Jung sugiere que la mente humana tiene una estructura dinámica y de múltiples capas. La conciencia es el nivel que se ocupa de los pensamientos, sentimientos y percepciones de los que somos inmediatamente conscientes. Sin embargo, el inconsciente es una zona oculta y profunda de la que normalmente no somos conscientes. Jung desarrolló una comprensión integral de cómo estos dos niveles están interconectados, cómo afectan los conflictos internos y nuestra salud mental. La conciencia es el nivel mental en el que una persona tiene la capacidad de pensar lógicamente, tomar decisiones e interactuar con su entorno en la vida diaria. Esta área incluye todo aquello de lo que somos conscientes directamente: palabras, pensamientos, sentimientos y nuestras relaciones con el entorno externo. La mente consciente nos ayuda a comprender y controlar el mundo externo mientras da forma a nuestra identidad personal. Pero esta experiencia consciente solo toca la superficie de nuestra mente. Jung compara la mente consciente con un pájaro que vuela en el cielo. Este pájaro solo puede ver una parte del cielo. Sin embargo, hay un área más profunda e inconsciente. El inconsciente es una región de la mente de la que no somos conscientes, pero que dirige nuestro comportamiento, pensamientos y emociones. Jung divide el inconsciente en dos componentes principales: el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal incluye traumas de la vida de un individuo, emociones reprimidas, recuerdos olvidados y pensamientos reprimidos inconscientemente. Esta área está determinada por las experiencias personales y los conflictos internos. Según Jung, todo lo que se arroja a este inconsciente puede desencadenar obstáculos y dificultades psicológicas que surgen en la vida cotidiana del individuo. Hasta que una persona salga a la superficie y se enfrente a estos recuerdos y emociones reprimidos, el inconsciente seguirá ejerciendo una influencia continua sobre su mundo interior. El inconsciente colectivo es una de las contribuciones originales de Jung. Según Jung, toda la humanidad tiene un conocimiento inconsciente común del pasado. Según Jung, la relación entre lo consciente y lo inconsciente está en constante interacción. El equilibrio de estos dos niveles constituye la base de un estado mental saludable. Jung enfatiza que la mente consciente y la mente inconsciente deben trabajar en armonía, pero a menudo las personas descuidan las profundidades del inconsciente y viven solo con pensamientos conscientes superficiales. Esta situación puede dar lugar a conflictos internos, malestar psicológico y a no reconocer las motivaciones ocultas que guían la vida del individuo. Jung dice que si una persona vive solo con la mente consciente, llevará una vida incompleta y superficial. Para una vida verdaderamente libre e integrada, es necesario confrontar y comprender las profundidades del inconsciente. Tomar conciencia de esta estructura profunda y compleja del inconsciente nos lleva a un viaje evolutivo. Según Jung, el proceso de crecimiento de los individuos comienza con el proceso de reconocer y aceptar la sombra en el inconsciente. La sombra contiene aspectos de uno mismo que uno ha rechazado, reprimido o que no son bienvenidos por la sociedad. Enfrentar estos aspectos ayuda a lograr integridad en el propio mundo interior. Jung afirma que en el proceso de individuación, una persona debe aceptar estos elementos inconscientes e integrarse con ellos. Explorar estas profundidades de la mente humana permite a los individuos establecer una relación más sana y armoniosa consigo mismos y con el mundo exterior. Mientras que nuestros pensamientos conscientes nos ayudan a comprender el mundo externo, nuestro inconsciente da forma a nuestro viaje interior
y nos guía para alcanzar nuestro verdadero yo. Lograr el equilibrio en estos mundos internos solo es posible viviendo en armonía con la mente consciente e inconsciente. 2. Arquetipo de la sombra. Explorando la oscuridad interior. Uno de los conceptos más profundos e importantes de la psicología de Carl Jung, el arquetipo de la sombra. Es una clave fundamental para comprender los aspectos oscuros y reprimidos, inconscientes de la psique humana. La sombra no es solo un fenómeno personal, sino también colectivo. Representa elementos psicológicos profundos que están presentes de manera similar en todos los seres humanos, pero se expresan de diferentes maneras. Jung define la sombra como las características que un individuo tiene reprimidas, no acepta y no es tolerada por la sociedad. Sin embargo, enfatiza que estas características son parte integral de la personalidad y que una persona debe enfrentar estos aspectos para crear un yo holístico. No se debe pensar en la sombra únicamente como los aspectos negativos u oscuros. De hecho, la sombra tiene un significado mucho más amplio. En esta categoría se incluye todo aquello que está prohibido o reprimido para expresarse en el mundo interior de una persona, ya sea negativo o positivo. Jung cree que descubrir la sombra no es solo un viaje individual, sino también un proceso evolutivo. Una persona no puede alcanzar el verdadero equilibrio interior sin reconocer la sombra que lleva dentro. Esto significa aceptar las contradicciones de la propia estructura psicológica. Si una persona no reconoce con la mente consciente estos aspectos oscuros ocultos en las profundidades del inconsciente, estas características continuarán afectándole en secreto. La sombra a veces se manifiesta en la vida de un individuo en forma de un repentino estallido de ira o un error cometido inconscientemente. Situaciones como estas pueden ser una señal de que la sombra de uno está saliendo a la superficie. Según Jung, estos arrebatos no solo suponen una amenaza para la integridad psíquica del individuo, sino que también obstaculizan su crecimiento psicológico. Uno de los aspectos más peligrosos de la sombra es que las personas a menudo no la reconocen y tratan de suprimirla. Las personas pueden ocultar los aspectos más oscuros de sí mismas para adaptarse a ciertas normas que la sociedad espera de ellas. Jung afirma que a menos que un individuo haga las paces con su sombra, obstáculos externos se interpondrán continuamente en su camino. Solo aceptando y confrontando estos aspectos reprimidos, uno encontrará fuerza interior y equilibrio. Enfrentar la sombra es a menudo un proceso incómodo y desafiante. Jung describe este proceso como integración. La integración es la aceptación por parte del individuo de estos aspectos oscuros del inconsciente, haciendo las paces con ellos y aceptándolos como parte de su personalidad. Sin embargo, este proceso es necesario no solo para la comodidad personal, sino también para el crecimiento espiritual y la maduración del individuo. La sombra es una fuente de riqueza interior y de potencial del hombre. Aceptar la sombra nos proporciona una autoconciencia más profunda y nos permite ver el significado de la vida desde una perspectiva más amplia. Según Jung, los individuos que aceptan la sombra no solo se vuelven honestos consigo mismos, sino que también se involucran más profundamente con su entorno. Estas personas también pueden empatizar con las sombras de los demás y aceptarlos como son. Enfrentar la sombra permite tener una relación más sana no solo con uno mismo, sino también con los demás, porque aceptar la sombra aumenta la capacidad empática y permite ver el mundo de una forma menos crítica. Jung dice que la sombra tiene un poder curativo y que integrarse con ella no solo hará a la persona más fuerte, sino que también la llevará a buscar un significado más profundo. La sombra no solo es un obstáculo, sino también una guía en el viaje del individuo para descubrir su oscuridad interior y sus aspectos reprimidos. Según el enfoque de Jung, la sombra puede utilizarse como herramienta de transformación en la evolución espiritual del individuo. Aceptar estos aspectos oscuros es necesario para lograr la integridad interior y superar las barreras psicológicas. Enfrentar la sombra
conduce a una comprensión más profunda, tanto de uno mismo como del mundo que nos rodea. Cuando una persona acepta la sombra que lleva dentro, descubre su propia fuerza espiritual y psicológica y comienza el viaje de búsqueda de su verdadero yo. Según Jung, la madurez espiritual de una persona solo se alcanza plenamente al reconocer e integrar su sombra. 3. Persona, la máscara de la sociedad. En las teorías psicológicas de Carl Jung, el concepto de persona se refiere a cómo un individuo se presenta en la sociedad y su entorno y a la máscara social que usa para ser aceptado. Persona deriva de la palabra máscara, y esta máscara permite a un individuo representar un determinado rol o identidad dentro de la sociedad. Este concepto puede definirse como la cara que una persona muestra al mundo exterior y un reflejo de los roles que desempeña en las relaciones sociales. Aunque la persona está separada de la realidad interior del individuo, en cierto sentido, la identidad que la persona presenta al exterior está moldeada para ajustarse a las expectativas de la sociedad y a las normas culturales. Según Jung, la persona se desarrolla a la luz de los ideales, normas y expectativas que la sociedad impone al individuo. En toda sociedad, ciertos comportamientos, formas de pensar e identidades son necesarios para que los individuos sean socialmente aceptados. En este contexto, la persona no siempre puede coincidir con la identidad interna del individuo. La sociedad espera que el individuo se comporte de una determinada manera, se ajuste a ciertas normas y se defina bajo una determinada identidad. El individuo naturalmente forma una personalidad para adaptarse a estas presiones sociales. Si bien la sociedad en general espera que los individuos se comporten y piensen de una determinada manera, estas expectativas a veces pueden entrar en conflicto con los propios impulsos internos del individuo. Una persona usa una máscara para obtener aprobación social, y esta máscara puede volverse incompatible con su verdadero yo. En este caso, el individuo puede empezar a sentirse como otra persona, y esto conduce a una crisis de identidad interna. Persona permite que una persona sea aceptada en su círculo social, pero esta aceptación solo profundiza las relaciones e interacciones superficiales. En el mundo interior, el individuo suprime su verdadera identidad y asume una personalidad que solo se ajusta a las normas sociales. Este es un proceso que puede alterar el equilibrio psicológico del individuo. Jung sostiene que la identificación con la persona puede obstaculizar el desarrollo espiritual de un individuo. Mientras una persona exista únicamente con su personalidad, encontrará obstáculos en el camino hacia el descubrimiento de su verdadero yo y su plena individualización. A medida que la aprobación de la sociedad se vuelve suficiente para el individuo, la paz interior y el equilibrio pueden perderse. Como resultado, el individuo debe ir más allá de una máscara que simplemente se ajusta a las normas sociales para poder alcanzar su potencial interior. El proceso de individuación de Jung se define como el viaje de una persona para encontrar su yo interior. Este proceso requiere ir más allá de existir únicamente con la persona social y alcanzar la verdadera identidad. La individuación implica el proceso de integrar la mente consciente con el inconsciente, y este proceso requiere confrontar la personalidad y hacer las paces con ella. Jung dice que la identificación del individuo con la persona crea un serio obstáculo para su desarrollo. Aunque la persona juega un papel importante en las relaciones del individuo con el mundo exterior, en el mundo interior, esta máscara puede distanciar a la persona de su verdadera identidad. En cierto sentido, la individualización significa superar la máscara de la personalidad y aceptar el verdadero yo. Según Jung, solo cuando una persona se quita la máscara y se embarca en un viaje hacia su mundo interior, puede revelar su verdadero potencial. Esto permite a una persona establecer una relación más sana e integrada, tanto con su identidad interior como con el mundo exterior. La armonización del mundo interior y exterior de una persona le proporciona libertad psicológica. Aunque la persona es una máscara impuesta por las normas y expectativas sociales, el proceso de individuación
permite quitarse la máscara y encontrar la propia esencia, el propio yo interior. Aunque la persona representa el rol social y la identidad que la sociedad espera del individuo, esta máscara es un aspecto del individuo que está separado de su verdadero yo. Jung sostiene que la identificación con la persona es una situación que obstaculiza el desarrollo espiritual de una persona y puede crear vacío interior. Mientras una persona exista únicamente con su máscara social, se enfrentará a un obstáculo importante para descubrir su verdadera identidad y realizar su potencial interior. La personalidad puede ser una necesidad para encajar en la sociedad, pero la verdadera paz interior y el desarrollo psicológico son posibles yendo más allá de esta máscara y aceptando el verdadero yo y la identidad individual. Según las enseñanzas de Jung, una persona solo puede llegar a ser verdaderamente libre cuando se quita la máscara y se enfrenta a su yo interior. 4 arquetipos, figuras humanas universales. Los arquetipos, que Carl Jung examinó en profundidad y presentó como uno de los pilares fundamentales de la psicología humana, representan elementos universales, histórica y culturalmente, compartidos de la conciencia humana. Los arquetipos son imágenes y figuras formales universales e inmutables que las personas comparten a nivel inconsciente. Jung define los arquetipos como estructuras psicológicas comunes dentro de cada individuo y como elementos simbólicos del inconsciente colectivo. Estas figuras llevan las huellas no solo de las experiencias individuales, sino también de las experiencias acumuladas de la historia humana. Cada individuo crece y se forma bajo la influencia de estos arquetipos y realiza su desarrollo psicológico bajo la guía de estas figuras universales. La característica de los arquetipos es que se encuentran no solo en la psicología individual, sino también en la común a lo largo de la historia y las culturas humanas. Cada cultura reconoce imágenes arquetípicas de diferentes maneras, y estas imágenes se manifiestan a lo largo del tiempo en mitologías, leyendas, obras literarias y arte. Si bien los arquetipos ayudan a una persona a comprender su mundo interior, también reflejan la psicología colectiva de las sociedades. Jung sostiene que estos arquetipos constituyen el lenguaje universal del inconsciente y son elementos importantes que dan forma al desarrollo espiritual de los individuos. Estas figuras interactúan con la mente en el mundo interior de las personas, evocan respuestas emocionales y profundizan en las experiencias espirituales de los individuos. El concepto de arquetipo de Jung no es solo un fenómeno individual, sino que también está estrechamente relacionado con el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo contiene las experiencias acumuladas y transmitidas genéticamente de la historia humana, y estas experiencias emergen a través de arquetipos. Según Jung, los arquetipos ubicados en el inconsciente colectivo son imágenes, figuras y símbolos comunes filtrados del pasado evolutivo humano y de las experiencias históricas. La maternidad ayuda al individuo a sentirse seguro y amado, y a conectarse con el mundo de una manera saludable. El arquetipo de la punsombra es otra figura importante y representa las emociones, los deseos y las debilidades reprimidas subconscientemente de la persona. La sombra contiene los aspectos oscuros internos de una persona y a menudo contiene emociones socialmente inaceptables como el miedo, la ira, los celos, etc. Jung ve la sombra como una figura importante para ayudar a las personas a hacer las paces consigo mismas. Enfrentar y aceptar la sombra permite al individuo dar un paso importante en su desarrollo personal. Este proceso es un paso muy importante para que una persona se acepte plenamente y encuentre el equilibrio interior. El arquetipo, sabio, representa el acceso de una persona al conocimiento profundo, la sabiduría interior y la intuición. El sabio es el guía interior de una persona y simboliza la profunda comprensión y la intuición necesarias para tomar las decisiones correctas. Según Jung, la sabiduría no se basa únicamente en el conocimiento intelectual. También se trata de comprender y aceptar las propias profundidades emocionales y espirituales. El arquetipo del sabio
es una figura que guía el viaje interior del individuo, mostrándole la dirección correcta y ayudándolo a progresar en el camino de la sabiduría. Según Jung, la aparición de arquetipos en el mundo interior es parte del desarrollo espiritual de los individuos. Los arquetipos proporcionan equilibrio entre los mundos consciente e inconsciente de los humanos y les ayudan a afrontar los conflictos internos. Cada arquetipo puede crear un punto de inflexión y una transformación interna en la vida de un individuo. El héroe permite al individuo avanzar con valentía, purificándose de sus miedos. La maternidad fortalece la conexión del individuo con el mundo, brindándole seguridad y amor. El sabio incluye intuición y conocimiento, permitiendo a la persona progresar en el camino correcto. La sombra requiere confrontar aspectos reprimidos y lograr el equilibrio interior. Estas figuras son guías importantes en el desarrollo espiritual de una persona. Los arquetipos no solo tienen un significado individual, sino también colectivo. Las experiencias culturales y sociales que tienen las personas juegan un papel importante en la formación de arquetipos. Al enfrentarse a estos arquetipos, una persona puede encontrar el equilibrio en su mundo interior y progresar en su camino de desarrollo. Jung sostiene que los arquetipos son los componentes básicos de la psique humana y que forman una parte importante del inconsciente colectivo, aunque aparecen de formas diferentes en cada individuo. 5. El proceso de individuación. Autorrealización. Uno de los conceptos más importantes que Carl Jung aportó a la psicología, la bi-individuación, es el proceso de alcanzar todo el potencial propio e integrarlo en la propia vida. La individuación es un viaje largo y profundo que una persona emprende para llegar a ser plenamente él mismo, tanto en su mundo interior como en el mundo exterior. Este proceso significa no solo maduración personal, sino también transformación espiritual, una especie de nacimiento psicológico y liberación. La individualización es un llamado a alcanzar el yo, a ahondar en lo profundo de la propia existencia y a transformar todo el potencial propio en realidad. Jung define la individuación como la capacidad de una persona para alcanzar la integridad interior, combinando sus elementos conscientes e inconscientes. Este proceso implica enfrentarse al inconsciente, aceptar las emociones y deseos reprimidos, hacer las paces con las figuras arquetípicas, sombra, personaje, héroe, sabio, etc., e internalizarlas. La individualización permite a las personas vivir una vida más equilibrada, más sana y más libre, tanto mental como emocionalmente, al resolver las contradicciones y conflictos dentro de sí mismas. Según Jung, al final de este proceso, el individuo encuentra su identidad única y tiene la capacidad de contribuir al mundo, viviendo su verdadero yo. El proceso de individualización comienza cuando el individuo toma conciencia de su mente consciente y de su inconsciente. Jung sostiene que para que una persona pueda conocerse verdaderamente a sí misma, la mente consciente debe integrarse con elementos del inconsciente. La gente a menudo descuida o teme el inconsciente porque contiene deseos reprimidos, miedos y elementos que entran en conflicto con las normas sociales. Sin embargo, el proceso de individuación requiere confrontar estos elementos inconscientes. Según Jung, el individuo debe aceptar los aspectos oscuros, reprimidos o ignorados del inconsciente. Sin embargo, esta aceptación es esencial para que la persona pueda conocerse plenamente y crecer de forma sana. Establecer el equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente es una de las piedras angulares del proceso de individuación. La maternidad proporciona seguridad y amor al individuo que busca afecto y cuidado. Jung afirma que hacer las paces con estas figuras e internalizarlas es un paso importante en el desarrollo espiritual del individuo. Según Jung, el objetivo final de la individuación es unirse con el Punyo. 1. El verdadero yo puede definirse como el estado más profundo, original y completo de una persona. Este es el punto donde el individuo libera todo su potencial y logra la armonía completa entre su mundo interior y exterior.
El yo se refiere no solo a una identidad individual, sino también a una integridad espiritual y al equilibrio interior. La individuación es un viaje para alcanzar el verdadero yo. Este proceso requiere que la persona una los opuestos dentro de sí misma, acepte tanto sus aspectos oscuros como brillantes y logre la armonía interior. El yo, en cierto sentido, surge a través de la integración completa de los aspectos conscientes e inconscientes de una persona. Jung dice que alcanzar el verdadero yo significa desarrollar el propio potencial y volverse completamente libre. Al final de este proceso, la persona continúa su vida no solo bajo la influencia de la sociedad y del mundo exterior, sino con su propia guía y verdad interior. Según Jung, el yo es una expresión de la consecución del máximo potencial espiritual del hombre, y esto solo es posible mediante el logro del equilibrio interior, el enfrentamiento de todas las figuras arquetípicas y la aceptación de uno mismo tal como es. El proceso de individuación es un viaje interior desafiante, pero que eventualmente resulta en autoconocimiento y libertad interior. Jung enfatiza que este proceso es único para cada individuo y que el viaje de desarrollo personal se manifiesta de manera diferente en la evolución espiritual de cada persona. La individualización no consiste simplemente en ajustarse a las normas sociales o alcanzar éxitos externos. Es también el descubrimiento por parte del individuo de su mundo interior, su comprensión en profundidad y la plena realización de su potencial. En este proceso, uno no solo hace las paces con su propia identidad interior, sino que también respeta el inconsciente colectivo y los arquetipos que comparte con toda la humanidad. Jung afirma que la individuación es el camino hacia la libertad espiritual y la verdadera identidad. Esta libertad es la capacidad de una persona de encontrar su verdad interior independientemente del mundo exterior y vivir en consecuencia. 6. Opuestos universales, Yin y Yang. Una de las teorías psicológicas profundas de Carl Jung es la importancia de los principios de opuestos y desequilibrio en la psicología humana y el funcionamiento del universo. Según Jung, el desarrollo espiritual de un individuo y el logro de la integridad interior se basan en la capacidad de unir los opuestos. Los opuestos universales como el Yin y el Yang son elementos importantes tanto en el inconsciente individual como en el colectivo. Estos dos conceptos no solo forman parte de la filosofía china, sino también un profundo símbolo arquetípico que explica las leyes fundamentales del universo y revela la dinámica de la psique humana. El Yin y el Yang son fuerzas opuestas entre sí, pero que forman partes inseparables de un todo. Jung creía que estos opuestos también existían en la psique humana. Dentro de cada ser humano hay energías masculinas y femeninas, aspectos luminosos y oscuros, características activas y pasivas. Estos opuestos coexisten constantemente con los cambios en el mundo externo y la evolución interna. Jung sostiene que lograr este equilibrio y aceptar los opuestos es uno de los pasos más importantes en el proceso de crecimiento espiritual e individuación de una persona. El Yin y el Yang simbolizan que todo en la naturaleza se basa en la oposición. Todo tiene un polo opuesto. Cada luz se complementa con una oscuridad, cada activo con un pasivo. Según Jung, el alma humana también está sujeta a esta ley universal. El hombre lleva estas contradicciones inherentes a su naturaleza tanto consciente como inconscientemente. Sin embargo, a las personas les resulta difícil afrontar estos contrastes, porque la sociedad a menudo tiende a suprimir estos opuestos o a honrar un solo polo. Sin embargo, Jung señala que negar la existencia de opuestos o abrazar solo uno es un camino que obstaculiza el crecimiento personal. Una persona debe aceptar estos opuestos y equilibrar ambos aspectos dentro de sí misma. Aceptar y combinar los opuestos es el camino para que el individuo alcance su Tsayorndi. El Yin y el Yang se consideran dos fuerzas que no son mutuamente excluyentes, sino más bien unificadoras. Cada uno complementa la existencia y función del otro.
Jung sostiene que en el proceso de individualización, al igual que estos opuestos universales, una persona debe unir todas las polaridades dentro de sí misma y vivir estos opuestos en equilibrio. Por ejemplo, un ser humano debe ser al mismo tiempo un ser emocional y racional. Debe combinar tanto la paz interior como la contribución al mundo exterior. Este enfoque unificador permite al individuo alcanzar la salud espiritual y la paz interior. Jung afirma que la aceptación de los opuestos significa la verdadera libertad espiritual. Cuando un individuo acepta los lados oscuros y luminosos, las energías femeninas y masculinas, los aspectos emocionales y lógicos dentro de sí mismo, y vive estos aspectos holísticamente, logra la libertad espiritual. Una persona que internaliza los opuestos se experimenta a sí misma como un ser más completo. Según Jung, este proceso permite a una persona alcanzar el verdadero equilibrio y armonía tanto en el mundo interior como en el exterior. Aceptar los opuestos permite trascender las propias limitaciones, encontrar el yo auténtico y buscar un significado más profundo. Jung enfatiza que en el proceso de individuación, una persona debe hacer las paces con estos opuestos para poder revelar todo su potencial. Cuando una persona respeta no solo las influencias externas, sino también la unión de las polaridades internas, puede vivir en armonía consigo misma y con el universo. El yin y el yang no son solo conceptos filosóficos, sino también símbolos que existen en lo profundo del alma humana y reflejan las leyes universales de la vida. Carl Jung afirma que aceptar las contradicciones dentro de una persona significa superar el mayor obstáculo para su desarrollo espiritual y su libertad. Al fusionar los opuestos dentro de uno mismo, una persona puede crear equilibrio y armonía, tanto individual como colectivamente. La unificación de los opuestos abre la puerta no solo al crecimiento individual, sino también a la comprensión universal. Esta combinación hace de la persona un ser más profundo, más original y más equilibrado. 7. Envejecimiento y madurez, 40 años y más. En las teorías psicológicas de Carl Jung, las etapas de la vida humana están determinadas no solo por procesos biológicos, sino también por el desarrollo espiritual y psicológico. Según Jung, el envejecimiento y la madurez no son solo un proceso de cambio físico, sino también un signo de una transformación importante en el mundo interior del individuo. Jung sostiene que si bien un individuo es moldeado por las normas de la sociedad y las expectativas externas en las primeras etapas de su vida, experimenta una especie de renacimiento psicológico a los 40 años y más. Jung enfatiza que durante este periodo, los individuos comienzan a descubrir riquezas internas que previamente habían suprimido, y a través de este proceso desarrollan una conciencia más profunda del significado de la vida. Los 40 años son una especie de punto de inflexión psicológico, según Jung. Esta edad es un periodo en el que la persona se cuestiona el significado de su propia vida y su estructura psicológica y se da cuenta de lo que es verdaderamente importante en la vida. Jung describe este periodo como una crisis psíquica. Esta crisis simboliza la transición a la segunda mitad de la vida. El ritmo acelerado de vida en los primeros años de la adolescencia, el esfuerzo por adaptarse a las expectativas de los demás y vivir una vida que se ajuste a los patrones de la sociedad, pueden llevar a la persona a un sentimiento de agotamiento después de un tiempo. Después de los 40 años, esta sensación de agotamiento también puede convertirse en un despertar. Según Jung, a esta edad las personas comienzan a ir más allá de sus identidades individuales y a buscar un significado más profundo. Jung afirma que una característica importante del periodo posterior a los 40 años es que la persona comienza a ahondar más en su mundo interior. Este es un periodo en el que una persona comienza a confrontar su arquetipo de sombra, familiarizándose con aspectos de sí misma que se han perdido y reprimido en las profundidades del inconsciente. Durante este periodo,
Una persona va más allá de los logros externos y los roles sociales y busca un significado personal más profundo. El verdadero sentido de la vida empieza a buscarse en el mundo interior, no en el exterior. Según Jung, la segunda mitad de la vida es un proceso de cuestionamiento de los logros y satisfacciones de la primera mitad y de búsqueda de paz interior y significado. Jung también destaca otro fenómeno importante en el proceso de maduración: la conciencia de la muerte y la impermanencia. El envejecimiento presenta una oportunidad para que una persona enfrente la muerte. En lugar de ver la muerte como el final, Jung la acepta como parte de la vida. A partir de los 40 años, el individuo se vuelve más consciente de la naturaleza transitoria del tiempo. Esta conciencia hace que la persona aborde su vida de una manera más significativa, haciendo que cada momento sea valioso. La conciencia de la muerte también nos hace cuestionar el propósito de nuestra vida. Según Jung, afrontar la muerte es una forma de vivir cada momento restante más plenamente. La muerte no solo marca un final, es también un proceso de transformación, tal como la vida misma. Jung también dice que este periodo está relacionado con la entrada de la persona en el proceso de muerte consciente. Hacia el final de su vida, el individuo abandona su antiguo yo y se renueva. Esto es afrontar la realidad de la vida, no de la muerte. En cierto sentido, la persona renace durante este periodo. El envejecimiento es la aceptación por parte del individuo de todos los errores, arrepentimientos y éxitos de su vida pasada y su aceptación como un todo. Esta aceptación interior permite a la persona vivir los últimos años de su vida con mayor paz y significado. Según Jung, a partir de los 40 años, las personas no solo envejecen biológicamente, sino que también entran en un profundo proceso de maduración psicológica. Este proceso es un periodo en el que las voces y expectativas provenientes del mundo exterior se debilitan y el individuo escucha su voz interior. Jung sostiene que el envejecimiento no es simplemente un proceso de deterioro o agotamiento, sino un proceso de profundización. Esta profundización da como resultado que el individuo desarrolle una mayor conciencia, comprensión y madurez. Envejecer es al mismo tiempo un final y un principio. Este comienzo es el surgimiento de riquezas internas y potencialidades que nunca antes se habían descubierto. Los descubrimientos realizados en el mundo interior nos llevan a convertirnos en un yo más holístico. Envejecer no se trata solo de avanzar en edad, sino también de descubrir un significado y una conciencia más profundos. Este proceso es un paso más hacia el crecimiento, la libertad y la profundización individual. Según Jung, el periodo posterior a los 40 años es el proceso de descubrir el máximo potencial y alcanzar la paz interior. En este video hablamos sobre cómo el universo te pone a prueba antes de cambiar tu realidad. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido. Si deseas apoyarnos pagando una cuota, puedes hacerte miembro haciendo clic en el botón Unirse. Hasta nuestro próximo video. Gracias.